La neblina subía del Lerma como un manto espeso, cubriendo las laderas de magueyes y nopales en tonos de gris y plata. El río parecía respirar, lento y pesado, como si guardara secretos antiguos. Juan Martínez estaba de pie en la terraza de su rancho en Valle de Bravo, las manos enterradas en los bolsillos de su chamarra de lana, la mirada perdida en la corriente. Todavía sentía en el cuerpo el peso de la noche en que se había lanzado al agua helada para salvar al guardián. El perro dormía ahora junto al fogón de leña, pero incluso en sueños parecía inquieto. Las orejas se movían al menor ruido, y a veces soltaba un gruñido bajo, como si soñara con enemigos invisibles. Juan sabía que ese animal no era solo un sobreviviente, era un soldado marcado por la guerra. Dentro de la casa, el pedazo de tela táctica descansaba sobre la mesa de la cocina. Juan pasaba los dedos por él cada vez que necesitaba recordarse. Los hombres que habían venido por el guardián no iban a rendirse. Aquello era apenas el inicio. Esa mañana, la doctora Emilia Durán llegó al rancho. Su bochito subió por el camino de terracería, las llantas aplastando la escarcha. Traía su maletín de cuero lleno de frascos y vendas. Está recuperándose bien, dijo, arrodillándose junto al guardián. Pero estas cicatrices no son de accidentes, son de entrenamiento, de combate. Juan la observaba en silencio. Lo entrenaron para obedecer, para atacar, para resistir. Este perro no es callejero, es militar. El guardián levantó los ojos hacia ella, como si entendiera. Emilia suspiró. Debes tener cuidado, Juan. Si alguien lo quiere de vuelta, no se va a detener. Más tarde, Juan bajó al pueblo. La cafetería del Don Antonio, en la plaza central de Valle de Bravo, estaba llena de voces y del aroma a café de olla con canela. El viejo mostrador de madera estaba gastado por décadas de codos apoyados. Don Antonio, de bigote espeso, servía tazas con la rapidez de quien ya no necesita pensar en los movimientos. Allí fue donde Juan encontró a Carlos Cal Ramírez. El informante estaba sentado en un rincón, la gorra echada hacia adelante, los ojos siempre en movimiento. Bebía vino tinto barato, pero su voz era baja, cargada de secretos. Marco, todavía puede estar vivo, dijo casi en un susurro. El corazón de Juan dio un vuelco. ¿Dónde? Cal negó con la cabeza. Aún no lo sé, pero sé que la Black Hollow está detrás. Y sé que ya te están vigilando. Juan no respondió. Se limitó a beber el café, el sabor amargo pegándose a su lengua. Cuando salió de la cafetería, comprendió que Cal tenía razón. Una camioneta negra estaba estacionada en la esquina, motor apagado, vidrios polarizados. El guardián, que esperaba junto a la troca de Juan, gruñó bajo, los ojos fijos en el vehículo. Juan se quedó parado en medio de la calle, el frío cortándole la piel. El tiempo parecía suspendido. La puerta de la camioneta se abrió apenas, y un destello breve iluminó el interior. Alguien encendía un cigarro. El rostro que apareció era duro, marcado por cicatrices. El corazón de Juan se aceleró, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Sabía lo que significaba, la Black Hollow estaba allí, y no se iba a ir. Claqueta cliffhanger del capítulo 1. La camioneta arrancó despacio, desapareciendo en la curva de la calle. Pero Juan sabía que no era una retirada. Era apenas el comienzo. El guardián se pegó a su pierna, tenso, como si presintiera lo que venía. Juan respiró hondo, el pedazo de tela táctica aún en el bolsillo. La guerra había empezado. La noche caía sobre Valle de Bravo como un manto pesado. Las calles empedradas del centro histórico, flanqueadas por casonas coloniales, estaban casi desiertas. Solo el eco de pasos lejanos y las voces apagadas de fondas que cerraban temprano rompían el silencio. El guardián caminaba al lado de Juan Martínez, orejas erguidas, atento a cada sombra. La camioneta negra que había visto en la mañana no había desaparecido. Ahora estaba estacionada a pocos metros de la plaza, motor apagado, pero con la presencia palpable de quien espera. Juan fingió no darse cuenta, aunque el corazón le latía más rápido. Entró en una cantina pequeña, paredes cubiertas de fotografías antiguas del Nevado de Toluca y del lago de Valle. El aire olía a mezcal y a caldo de pollo recién servido. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Don Manuel, lo saludó con un gesto discreto. Buenas noches, Juan. Juan pidió un vaso de vino y se sentó en un rincón, desde donde podía observar la calle por la ventana. El guardián se echó a sus pies, pero sus ojos no dejaban de vigilar la puerta. Pocos minutos después, Cal entró. Traía el abrigo gastado y la mirada nerviosa. Se sentó sin pedir permiso. Ellos saben que ya empezaste a buscar, dijo en voz baja. Y no les gusta. Juan mantuvo la vista fija en el vaso. ¿Marco está vivo? ¿Lo confirmaste?
Cal dudó, mirando alrededor antes de responder. Escuché de una fuente que lo vieron. Pero no aquí, lo están moviendo, y la Black Hollow no es solo una empresa de seguridad. Están metidos en algo mucho más grande. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la cantina se abrió. 2 hombres entraron, chamarras oscuras, botas pesadas, miradas frías. Fingieron pedir cerveza, pero sus ojos se quedaron demasiado tiempo en Juan. El guardián gruñó bajo, el sonido grave vibrando en el suelo de piedra. Don Manuel lanzó una mirada rápida a Juan, como quien sabe que algo está por estallar. Cal se inclinó, murmurando, son de ellos. Juan se levantó despacio, dejó unas monedas en la mesa y salió. El guardián lo siguió de cerca. Los 2 hombres esperaron unos segundos antes de seguirlo, discretos pero decididos. Las calles estaban casi vacías. El eco de los pasos rebotaba en las paredes de adobe. Juan caminaba sin prisa, pero cada músculo de su cuerpo estaba listo. El guardián se mantenía junto a su pierna, orejas tensas. Dobló por una calle más angosta, donde la luz de los faroles era débil. El silencio se rompía solo con los pasos detrás de él. Juan se detuvo, no se giró. Entraron a mi rancho, dijo, la voz baja pero firme. Uno de los hombres rió, un sonido corto y sin humor. Solo queremos al perro. Juan se volvió entonces, los ojos fijos en los de ellos. ¿Trabajan para la Black Hollow? El silencio fue respuesta suficiente. El segundo hombre dio un paso al frente, la mano deslizándose hacia dentro de la chamarra. El guardián gruñó más fuerte, los dientes al descubierto. Juan avanzó 2 pasos, acortando la distancia. ¿Dónde está Marco? El primero desvió la mirada apenas un instante. Fue suficiente para que Juan entendiera, sabían. Y tenían miedo. Deberías alejarte, dijo el hombre, la voz cargada de amenaza. Si sigues, vas a desear que ya estuviera muerto. El guardián dio un paso al frente, listo para lanzarse. Juan Martínez levantó la mano, deteniéndolo. Díganme dónde está. El segundo hombre sacó algo de la chamarra, el brillo metálico de un arma. Pero antes de que pudiera levantarla, el guardián saltó, derribándolo contra la pared. El primero retrocedió, ojos desorbitados, y huyó calle arriba. El eco de los pasos perdiéndose se mezcló con el gruñido del guardián, que mantenía al otro sujeto en el suelo, los colmillos clavados en la manga de su chamarra. Juan se agachó, presionando la navaja contra el cuello del hombre. ¿Dónde está Marco? El tipo respiraba rápido, el miedo pintado en el rostro. En Toluca, bodega, murmuró. Juan retrocedió, jalando al guardián. El hombre se levantó tambaleante y huyó, perdiéndose en la oscuridad. Juan quedó inmóvil, el corazón golpeando fuerte, el guardián aún en alerta. El nombre resonaba en su mente, Toluca. La neblina caía pesada sobre la ciudad de Toluca, cubriendo las orillas del río Lerma como un manto húmedo de algodón. Las luces amarillentas de los faroles apenas atravesaban la bruma, y el silencio de la noche solo era roto por el golpeteo distante del agua contra los pilares del puente. Juan estacionó la camioneta a más de 1 kilómetro del destino y siguió a pie, el guardián trotando a su lado, atento a cada sombra. El pedazo de tela táctica en su bolsillo parecía pesar más a cada paso. Era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Desde lo alto de la loma, Juan divisó la bodega. Un edificio de lámina ondulada, oxidado, abandonado a los ojos de cualquiera, pero vivo por dentro. Un reflector solitario iluminaba el patio, lanzando sombras largas e inquietantes. Juan se tiró al suelo helado, los binoculares pegados a los ojos. Vio a 2 hombres con chamarras negras de la Black Hollow descargando cajas de un camión. Se movían con calma, sin prisa, como quienes saben que nadie se atrevería a acercarse. El guardián gruñó bajo, casi imperceptible. Juan le puso la mano en el lomo, intentando calmarlo. Lo sé, compañero, yo también lo siento. Por las ventanas rotas del piso superior, Juan alcanzó a ver el interior. Pilas de cajas, una pequeña oficina iluminada por una lámpara de escritorio, y, por un instante, la silueta de un hombre sentado, cabeza baja, manos atadas. El corazón de Juan se disparó. Marco Durán. El frío de la noche le mordía las manos, pero se arrastró hasta una mejor posición. 2 guardias salieron por la puerta lateral. Uno con una libreta, otro con un rifle. Hablaron brevemente y se separaron. Juan cronometraba mentalmente. Si era rápido, podía infiltrarse por el muelle de carga durante el relevo. Pero entonces lo vio, un tercer hombre, en el pasillo interior elevado, binoculares en mano, barriendo el patio. El estómago de Juan se apretó. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Retrocedió hacia la sombra de los árboles, el corazón firme, la mente girando. Esto no iba a ser un entro y salgo.
La Black Hollow había reforzado el lugar. Y Marco no era lo único valioso ahí dentro. Tomó la radio y murmuró: Cal, es peor de lo que pensábamos. Tienen ojos en todas partes. Voy a necesitar una distracción. En ese instante, un camión subió por la rampa de grava, los faros rasgando la neblina. Los guardias se movieron para recibirlo. El momento era como la corriente de un río crecido. Arrastraba con fuerza, y la ventana para actuar se hacía cada vez más pequeña. Juan sabía el riesgo, pero también sabía que estaba listo. Más tarde, de vuelta en la línea de árboles, observó el cambio de turno. 2 hombres fueron hacia el camión, otro encendió un cigarro junto al muelle. El tiempo era corto, pero ya había visto peores. Se deslizó fuera de la maleza, bajo, silencioso, las botas sin hacer ruido sobre el suelo helado. La puerta lateral estaba sin seguro, descuidado, o exceso de confianza. Juan pensó en el salto decisivo de un rescatista antes de que la corriente se lleve a la presa. Este era su salto. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y aceite. Cajas apiladas lanzaban sombras largas bajo la luz tenue. Juan se movía entre ellas, cada paso calculado, como quien prueba el hielo antes de poner todo el peso. Y entonces lo vio. Marco Durán estaba sentado en una silla en la esquina de la oficina envidriada, manos atadas, la cabeza levantándose lentamente cuando Juan entró en su campo de visión. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato. Ese destello de conexión entre rescatador y rescatado, cuando ambos saben que la fuga es posible, pero el peligro aún los rodea. El guardián gruñó bajo, como confirmando: era él. El silencio dentro de la bodega era engañoso. El sonido distante del río se mezclaba con el crujido metálico de las vigas, como si el propio edificio respirara. Juan avanzaba entre las cajas, cada paso medido, el guardián pegado al suelo, atento a cada sombra. El olor a polvo y aceite quemado impregnaba el aire, volviendo la respiración pesada. En la oficina, Marco levantó la cabeza. Sus ojos cansados encontraron los de Juan, y en ese instante no hicieron falta palabras. El reconocimiento estaba ahí, y también el miedo. Juan se apresuró a cortar las cuerdas que lo ataban. ¿Puedes caminar?, susurró. Marco asintió, pero antes de levantarse, un grito retumbó desde el pasillo superior. Un guardia ya levantaba el rifle. El disparo rompió el silencio. Juan empujó a Marco detrás de una pila de cajas, lanzándose al mismo tiempo. Las balas desgarraron la madera, astillas volando por el aire. El guardián saltó, derribando a un segundo guardia que apareció por el lateral. El gruñido del perro se mezclaba con el eco metálico de los tiros. Juan jaló a Marco del brazo. Tenemos que salir de aquí, ya. Corrieron entre los pasillos estrechos de cajas. Un hombre saltó desde el pasillo elevado, bloqueando la salida. Juan no dudó. Lo embistió con el hombro, estampándolo contra la pared. El impacto resonó como hielo partiéndose. Marco tropezó, pero se mantuvo en pie. El muelle de carga estaba adelante. La puerta lateral entreabierta dejaba entrar el aire helado de la noche. El frío los golpeó como una navaja, pero también como un recordatorio: estaban cerca de la salida. 2 hombres aparecieron en el patio, armas en mano. Juan disparó una vez, obligándolos a cubrirse. El guardián se lanzó contra uno de ellos, derribándolo al suelo, los colmillos hundidos en su brazo. El otro retrocedió, vacilante. «¡Corre!», gritó Juan Martínez. Marco Durán y el guardián se lanzaron hacia la línea de árboles. Las balas silbaban en el aire helado, cortando ramas y levantando chispas al golpear el metal. Juan los siguió, el corazón martillando, cada paso una lucha contra una corriente invisible que intentaba arrastrarlos de vuelta. Solo cuando la bodega quedó reducida a un resplandor difuso en la neblina se detuvieron. Marco se recargó contra un tronco, jadeante, el rostro pálido pero vivo. El guardián se mantenía entre ellos y el descampado, orejas erguidas, pecho agitado. Juan puso la mano sobre la cabeza del perro. «Buen trabajo, compañero», pero el rugido de motores se acercaba. Faros cortaron la neblina a lo lejos. Refuerzos. El frío de la madrugada se pegaba a la piel como una segunda capa. Juan, Marco y el guardián se refugiaron en una cabaña de madera abandonada en las afueras de Toluca. El silencio solo era roto por el crujir de la leña húmeda en la fogata improvisada. Marco temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de lo que cargaba. Juan lo observaba en silencio. El rostro de Marco estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos seguían vivos, cargados de algo que Juan aún no comprendía. El guardián estaba echado junto a la puerta, atento, como si supiera que la noche aún no había terminado. «Ellos no solo querían matarme», empezó Marco, la voz ronca. «Querían borrarme». Juan se inclinó hacia adelante. «Explica».
Marco respiró hondo, como si cada palabra fuera una piedra arrancada del pecho. La Black Hollow no es solo una empresa de seguridad. Están usando los puertos fluviales del Lerma para mover droga. No armas, no mercancía común. Droga, y en cantidades que nunca has visto. El estómago de Juan se apretó. Y tú lo descubriste. Marco asintió. Yo y el guardián. Él fue entrenado para detectar narcóticos. En una inspección, señaló una carga. Seguí la pista. Fue entonces que entendí lo que pasaba. No podían dejar que hablara. El guardián levantó la cabeza, como confirmando la historia. Sus ojos reflejaban el fuego de la fogata, pero también algo más, lealtad. Marco continuó, intentaron matar al perro primero. Lo arrojaron al río pensando que nadie lo encontraría. Después vinieron por mí, pero no contaban contigo. Juan se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la revelación. ¿Tienes pruebas? Marco señaló la maleta hermética que habían recuperado en la bodega. Juan la abrió. Dentro había fajos de billetes, paquetes de polvo blanco y un cuaderno grueso lleno de nombres, fechas y lugares. Era más que suficiente para derribar a la Black Hollow. Esto es una sentencia de muerte para ellos, dijo Marco. Y para nosotros, si no nos movemos rápido. Afuera, el viento sopló fuerte, haciendo crujir las tablas de la cabaña. El guardián se levantó de golpe, gruñendo bajo. Juan alzó la escopeta. Faros cortaron la neblina a lo lejos. El rugido de motores se acercaba. Marco miró a Juan, los ojos llenos de urgencia. Ya saben que escapamos. Juan inspiró hondo, el corazón golpeando como un tambor. Entonces vamos a llevarlos hasta el final. La noche estaba cerrada cuando llegaron a la antigua marina en el lago de Valle de Bravo, un recodo olvidado donde el agua parecía más oscura y profunda. La neblina reptaba sobre la superficie, y los muelles de madera crujían al compás de la corriente. El silencio era pesado, roto solo por el golpeteo lento del agua contra los pilotes. Juan estacionó la camioneta a buena distancia. El guardián saltó al suelo, el vapor de su respiración elevándose en el aire frío. Marco ajustó su abrigo, aún débil, pero con la determinación de quien sabe que esa noche podía ser la última. Es aquí, dijo, señalando las sombras de la marina. El corazón de la operación. Desde el refugio de los árboles observaron. 3 hombres descargaban cajas de una lancha. Otro, de postura calmada y manos en los bolsillos, vigilaba desde el extremo del muelle. El jefe, el hombre que creía que la noche le pertenecía. El pulso de Juan se ralentizó, no se aceleró. La concentración era total, como quien pisa hielo delgado. A mi señal, murmuró. Avanzaron como sombras. Marco golpeó al primer guardia junto a la lancha, rápido y bajo. Juan embistió al segundo, el impacto resonando como hielo partiéndose. El guardián se lanzó sobre el tercero, colmillos brillando, derribándolo contra una pila de cajas. El jefe giró, la mano buscando la pistola. Pero Juan ya estaba allí, la escopeta levantada. Ni lo intentes. Por un momento, solo se escuchó el lago lamiendo los pilotes. El hombre se congeló. Has estado envenenando estas aguas, dijo Juan, la voz firme. Esta noche se acaba. Los ojos del jefe se desviaron hacia la lancha. Juan siguió la mirada y vio una maleta hermética siendo empujada bajo un banco. El estómago se le apretó. El verdadero peligro estaba escondido. Marco avanzó hacia la maleta, pero uno de los hombres se liberó y lo empujó con fuerza. El muelle tembló, la pelea derramándose hacia la orilla. El guardián se lanzó, hundiendo los dientes en el brazo del atacante, arrastrándolo hacia atrás. Juan mantuvo la escopeta fija en el jefe. Haz que se detengan. El hombre dudó, pero luego alzó la voz. Bájense. La pelea se apagó en segundos. Marco jaló la maleta al muelle y la abrió. Dentro, fajos de billetes, paquetes de droga y un libro de registros lleno de nombres y fechas. Pruebas suficientes para derribar a la Black Hollow. Juan esposó al jefe al barandal del muelle. El hombre bajó la cabeza, derrotado. El lago corría silencioso, como testigo. Marco se acercó, el rostro iluminado por la luna. Lo logramos. Juan miró al guardián, aún jadeante pero firme, y le puso la mano en la cabeza. No, esto apenas comienza. La maleta fue guardada en la camioneta. El guardián saltó al asiento trasero, ojos semicerrados pero atentos. El camino helado serpenteaba junto al lago mientras el sol comenzaba a nacer. El agua brillaba en tonos dorados, pero Juan sabía la verdad. La Black Hollow no había sido derrotada, solo herida. El sol naciente teñía el lago de oro, pero la corriente escondía secretos oscuros. Cuando la Black Hollow regresara, y regresaría, Juan, Marco y el guardián estarían listos. Esta vez, no para sobrevivir, sino para contraatacar.